Buenos días. Nuestro equipo está conformado por Carlos Valencia, Álvaro Delgado, Ricardo Nayares, Alejandro Enríquez y Manuel Solano. Su servidora Itzel Daniela. Hoy vamos a exponer sobre el desgaste. Vamos a empezar diciendo que qué es el desgaste. Y el desgaste, en pocas palabras, es la erosión del material que sufre una superficie sólida por acción de otra superficie. El desgaste abrasivo. Este es el daño por la acción de partículas sólidas presentes en la zona de rozamiento. Este obviamente va a tender a formar rayaduras profundas cuando las partículas duras van a penetrar en la superficie y esto pues va a ocasionar deformación de plástico o va a arrancar residuos. Este fenómeno más que nada se presenta en la mayoría de los procesos productivos. Los metales van a sufrir los efectos de las partículas que han soltado. Y pues la acción de esta partícula también va a depender de qué tan productivo sea el proceso y por ello eso también está en función a la forma, el tamaño y el tipo de partícula, así como la estructura del metal. Son varias cosas que influyen en esto. El desgaste se mide comúnmente por la pérdida de peso que se experimenta después del rozamiento. Así como los métodos comparativos se puede determinar la influencia de la composición química y estructura de la resistencia al desgaste abrasivo, y dependiendo del tipo de máquina de ensayo, también pueden utilizarse mezclas de arena, sílice sola o polvo de esmeril para medir este tipo de determinar la influencia del material químico, la estructura, la resistencia, etcétera, etcétera. Y también los agentes externos deben de ser controlados en una serie de parámetros, ya sea el grado de compacticidad en las mezclas, la humedad, el tamaño de las partículas abrasivas y claro que también la forma. Los mecanismos básicos del desgaste abrasivo. Hay dos tipos de estos, que sería el microcorte y las por deformaciones plásticas. En el microcorte nos dice que el desgaste del material se puede calcular por métodos planimétricos, que en lo que nos interesa no va a ser solo la comparación del material y otro, sino también la influencia de la forma y el diseño del elemento a estallar. Y pues este método planimétrico se va a consistir en proyectar en una pantalla en escala ampliada el perfil del elemento a estudiar y pues así claramente con la pantalla ampliada vamos a poder estudiar y determinar la pérdida del material sufrida. Y los mecanismos por deformaciones plásticas. Estas van a ser las incisiones, hendiduras o depresiones en la pista o elementos rodantes que van a ser causadas por impacto o sobrecarga. La superficie del metal va a fluir causando una deformación irreversible, pero este no sería desgaste. Y pues existen tres tipos de deformaciones plásticas. Y una de ellas es la sobrecarga o brinelling verdadero. Es caracterizado por cargas estáticas o de choque o impactos por un abuso operacional, que va a causar incisiones permanentes en el metal sin la presencia de cortes o soldaduras. También está el dentado por partículas. Este es un tipo de deformación plástica que es causada por una partícula que ha sido atrapada entre los claros dinámicos de dos elementos de máquina y pues es sometida a un proceso de sobrelaminado. La fuerza va a causar una incisión en el fondo, rodeando en la pista o el elemento rodante. Y pues las grietas se van a ir propagando hacia abajo y dentro del metal. Y pues también está el dentado por manejo inadecuado. Este tiene la forma similar a la hendidura por residuos, pero con la justificación de que resulta es por dejar caer o martillar el rodamiento causando sobrecargas puntuales. También debe deberse a golpes ocasionados con objetos duros o puntiagudos. Desgaste adhesivo. El desgaste adhesivo también es llamado desgaste por fricción o deslizante. Esto es cuando dos superficies están en constante rozamiento o en contacto deslizante. Es el segundo más común en la industria porque ocurre cuando dos superficies sólidas se deslizan una sobre la otra bajo presión. Aquí tenemos una imagen donde dice la dirección del movimiento, dice las microsoldaduras que genera y donde tenemos el material de trabajo. La naturaleza de este desgaste
hace que el adhesivo entre las piezas esté siempre presente en mayor o menor grado entre las dos uniones de las que genera el rozamiento. Siempre está presente en los siguientes elementos, que vendría siendo un cojinete de deslizamiento, transmisiones por engranes, tornillos sin fines, etcétera, etcétera. Los factores que definen el desgaste adhesivo son las condiciones de un lubricado que esté trabajando en seco o demasiado lubricado, el abastecimiento del lubricante y la calidad del lubricante con el que estemos trabajando. Tiene que ver mucho la metalúrgica de los materiales, eh, las condiciones de trabajo. La condición de trabajo viene siendo la carga, la velocidad y la temperatura con la que trabaja la máquina, ¿no? Eh, los tipos de desgaste adhesivos tenemos tres tipos, que es uno por pulido o de fricción, superficial y profundo. Explicaremos cada uno de ellos. El desgaste adhesivo por pulido, de fricción o por cizallamiento. Se produce cuando la unión adhesiva falla por la interfase, no produciendo prácticamente transferencia de metal y la superficie desgastada aparece pulida. Esto es casi siempre cuando los materiales son altamente de grado de incompatibilidad metalúrgica. El desgaste adhesivo superficial es que tienen poca compatibilidad metalúrgica sometidos a altas velocidades de deslizamiento, grandes presiones de contacto y altas temperaturas superficiales. Se produce durante la fricción seca en superficies contaminadas, ¿no? Como viene siendo una capa de óxido. El desgaste adhesivo superficial se caracteriza por presentar una superficie con rayas o surcos poco profundos en direcciones del movimiento con los siguientes parámetros: profundidad de la capa destruida, tamaño de la partícula de desgaste, razón de desgaste, coeficiente de desgaste y la tensión de rotura. Aquí tenemos unas imágenes donde estamos viendo en el rozamiento y vemos las rayas por el movimiento. El desgaste adhesivo profundo es la ausencia de una capa de óxido superficial. Una superficie pobremente lubricada, la existencia de superficies no contaminadas, las velocidades lentas, las altas presiones que superan el límite de fluencia. Son los factores que propician el surgimiento del desgaste adhesivo profundo o atracamiento. El desgaste se caracteriza por presentar una superficie desgastada con surcos profundos, es lo contrario al superficial, con los siguientes parámetros. Es la profundidad de la capa destruida, tamaño de la partícula de desgaste, razón del desgaste y densidad de energía aparente, intensidad lineal del desgaste. Aquí tenemos una imagen con un ejemplo. Ok, mi nombre es Alejandro Enríquez, yo voy a continuar con la exposición. A mí me tocó exponer del desgaste por fractura, el punto 3.3. Este desgaste por fractura es un fenómeno tribológico que puede presentar las siguientes irregularidades, que puede ser reducción de la eficiencia de operación, pérdida de potencia por fricción, reemplazo de componentes desgastados, por mencionar algunos, ¿no? Vibraciones también. Vamos a hablar de los tipos de fractura, que son frágil y dúctil. A continuación, aquí tenemos en esta imagen las características de una fractura frágil. La fractura frágil por lo regular es una fractura rápida, ¿no? Y puede tener presencia cristalina y no hay deformaciones plásticas. Por ejemplo, en un metal fraguado va a presentar muchos chevrones, que son estas texturas uniformes que toma el metal, ¿no? Tenemos también en metales fundidos, que es una característica opaca. Aquí tenemos una imagen que representa una fractura frágil por carga de impacto, ¿no? La superficie es áspera y cristalina, como se aprecia ahí en la imagen. Aquí en esta imagen podemos apreciar en esta, que es una fractura frágil, que es un diente de mando, ¿sí? Final roto por una carga de impacto. Aquí se puede notar la marca de chevrones, ¿no?
Aquí tenemos otra imagen. Es como la punta o la mitad de un tornillo, ¿no? Está también aquí la textura de la marca de Chevron. Otra fractura frágil. En esta imagen ya tenemos lo que viene siendo características de las fracturas dúctiles. Pues es rápida, filo de corte en ángulo grande, es oscura, rugosa y leñosa. Tiene una deformación plástica. Aquí tenemos la representación gráfica de la formación de filos de corte. Aquí está la fractura inicial. Es una microfractura, forma oblicua, se va expandiendo a los extremos, ¿no? Aquí nos están explicando lo que es el flujo plástico, el filo de corte. Aquí tenemos otra imagen de una fractura dúctil. Es un tornillo, ¿no? Es un hilo de rosca que es concentrador de esfuerzo. Ahí pudo haber sido por torsión. En esta imagen de fractura dúctil tenemos lo que viene siendo la superficie áspera y leñosa, y aquí tenemos una deformación plástica. Tenemos otro ejemplo, ¿no?, que ejemplifica una fractura dúctil con superficie áspera y leñosa con deformación plástica. Ahí se aprecia. El desgaste de un material dependerá de las relaciones constitutivas del material y la geometría del contacto. En materiales frágiles, cuando una partícula tiene contacto con la superficie, esta va provocando una pequeña fractura, una falla, hasta que se va expandiendo, y ya la falla, la fractura ya es grande, ¿no? El desgaste de materiales elastoplásticos es principalmente provocado por la deformación plástica del mismo material. En un ciclo de carga, la superficie de un material está expuesta a lo siguiente, ¿no? Está expuesta a una deformación superficial, a un comportamiento elástico, plástico o viscoso, ¿no? El desgaste por fractura se origina principalmente por dos tipos de desgaste, el abrasivo y el erosivo. Este surge de la abrasión de materiales o partículas duras, provocando cortes y rayaduras. A esto se le llama abrasión de tres cuerpos. Un material frágil no presentará mucha deformación antes de que sufra la fractura. El desgaste de un material frágil da señales por el desgaste de rayaduras. A esto se le llama abrasión de tres cuerpos. Un material frágil no presentará mucha deformación antes de que sufra la fractura. El desgaste de un material frágil da señales por el desprendimiento de partículas del mismo material. La falla iniciará una vez que el esfuerzo máximo de tensión exceda la resistencia del material. La fractura va a ir avanzando de manera perpendicular en una distancia corta y de manera oblicua, presentándose una fisura cónica, como vimos hace rato, ¿no?, en la otra imagen. Empieza en el centro y se va abriendo a los extremos. El indentador que provoca esta fisura en el desplazamiento ejerce simultáneamente una carga normal y tangencial. Las características de los anillos forrados dependerá de la isotropía del sólido.
En experimentos realizados se refleja que los patrones de fractura ocasionados por un indentador con un radio menor al de un cítrico ocasionan fracturas más que anillos, ¿no? En caso contrario, hay una serie de anillos donde no hay desprendimiento de material. El desgaste de sólidos mecánicos frágiles, dependerá de la magnitud del contacto mecánico. Como comentario, como reflexión, podemos decir que las partículas entre más pequeñas, más peligrosas son, hacen más daño. ¿Por qué ese comentario? Porque llega un momento que se iguala la viscosidad del aceite, la capita del aceite. Entonces, llega un momento que la sustituye, ¿no? Y está el rozamiento constante en la misma circulación del lubricante. El código ISO 4406 habla sobre el estándar para reportar el nivel de contaminación sólida en los fluidos. Bueno, pues con esto terminaría mi participación en esta exposición. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Alberto Valencia López y vengo a hablarles sobre desgaste por corrosión y estudio la carrera de Ingeniería en Mantenimiento de Área Industrial. Desgaste por corrosión. Con este término se conoce el tipo de corrosión localizada que ocurre en el área de contacto entre dos materiales. Se entiende por corrosión la interacción de un metal con el medio que lo rodea, produciendo el consiguiente deterioro en sus propiedades, tanto físicas como químicas. Tipos de corrosión. Corrosión uniforme, donde la corrosión electroquímica actúa uniformemente sobre toda la superficie de metal. Es aquella corrosión que se produce con el adelgazamiento uniforme, producto de la pérdida del metal y del metal superficial. Este proceso corrosivo es muy común entre los metales y aleaciones, pero es muy escaso en los aceros inoxidables. Sí puede pasar, pero es muy escaso. Corrosión galvánica es un proceso químico que ocurre cuando unen dos piezas metálicas y entre ellas corre un flujo de corriente como el agua o la humedad. Un ejemplo muy común en la corrosión galvánica se presenta en las uniones que tienen tornillerías o tuercas, como las instalaciones de drenaje o tuberías que tienen tuberías con uniones que son metálicas. Como pueden ver, aquí hay un ejemplo de las tuberías de agua o el tornillo de la tuerca, todo tipo de corrosión que tiene por no llevar un mantenimiento adecuado. Corrosión por picadura. La picadura es una forma de ataque corrosivo localizada que produce hoyos pequeños o pueden atravesar un metal. Frecuentemente las picaduras son difíciles de detectar, ya que muchas veces son tapados con productos corrosivos. Una picadura tarda más o menos de meses a años para poder atravesar un metal, pero cuando ya llevan un inicio de avance, agarran una gran velocidad. Por ejemplo, aquí hay unos ejemplos cómo puede iniciar una picadura y cómo puede terminar. Corrosión intergranular. Uno de los ejemplos más importantes en la corrosión intergranular es la que tiene lugar en algunos aceros inoxidables que son calentados o enfriados lentamente a una temperatura de 500 a 800 grados centígrados. Aquí pueden ver unas imágenes de la corrosión intergranular. Inhibidor de corrosión, usado comúnmente para prevenir la oxidación superficial de la región soldada y funciona como inmersión caliente en metales ferrosos para uso interior y exterior. También protege electroquímicamente todos los metales expuestos y da una cobertura galvanizada enriquecida con un 95% y te protege 3 años. Consecuencias de la corrosión y la oxidación. Daños costosos irreparables. Daños costosos porque
te pueden ocasionar un problema en un componente muy caro de una maquinaria. O si no, te puede dañar toda la maquinaria completa. Contaminación. Te puede contaminar, por ejemplo, un producto de alimentación, y eso nos puede dañar en la salud a nosotros. Por ejemplo, una línea de producción que tiene corrosión, oxidación, eso puede dañar lo que es el material que se está produciendo, ¿no? Pérdida de productividad. Puede tener pérdida de productividad porque puede tener tiempos muertos, que se dañe un equipo, una línea de producción, y eso no hace cumplir las metas, y más que nada pues daña. Buenos días, mi nombre es Álvaro Delgado. Les voy a hablar sobre el desgaste erosivo en la superficie. La erosión es el desgaste que produce en la superficie de un cuerpo la acción de agentes externos como el viento o el agua, o por fricción continua de cuerpos. Estos procesos que causan erosión pueden ser el viento, corrientes de agua, los cambios de temperatura, las acciones de seres vivos. Como vemos en la imagen, aquí vemos un desgaste de erosión con el agua y el viento que se fue comiendo poco a poco la tierra. El desgaste erosivo en los metales es la pérdida lenta de material en las rugosidades de dos superficies que se encuentran en movimiento relativo. Como resultado del impacto de partículas sólidas o metálicas en su suspensión del aceite, estas partículas son mínimo espesor de la película lubricante. Estas películas, al entrar a la zona de película lubricante, cambian su trayectoria lineal como resultado del cambio de presiones. Se desordenan y chocan con las rugosidades. Es posible que cuando empiecen a chocar no causen desgaste, sino que con el paso del tiempo, poco a poco, la superficie se va deteriorando. Como vemos aquí en la imagen, donde va fluyendo el aceite por el tubo, y poco a poco van chocando y se va desgastando. El desgaste entre la superficie de erosión entre dos superficies siempre estarán presentes, ya que ningún aceite es completamente limpio, aun cuando cumple con los estándares de limpieza de la norma ISO 4406. Para aceites nuevos y usados, el desgaste erosivo puede presentar tanto bajo condiciones de lubricantes fluidos como resultado del empleo de un aceite de una viscosidad mayor. Que aunque el aceite sea muy espeso o muy ligero, siempre va a haber algún tipo de partículas que pasen por el medio del aceite y hacen que se haga el desgaste erosivo. Muchas gracias. Como os he hablado en la presentación, el desgaste no es más que la erosión de un material al momento de estar en contacto con otra superficie. En este momento yo les voy a hablar pues, del desgaste por cavitación. Esto es una manera diferente de erosión, ya que es causada por las burbujas de vapor en un fluido en las regiones de baja presión, cuando entra en las zonas de alta presión en los sistemas de lubricación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una burbuja de vapor entra en un sistema de lubricación, o sea, en el aceite, se crea este tipo de erosiones por cavitación. Se debe a, como se ve en la imagen, con una burbuja inicial, la cual está en baja presión, entra en una zona de alta presión, es donde inicia el choque. El ingreso de líquido es cuando esta burbuja explota y saca, digamos, el líquido que tiene dentro, ¿no? La formación de jet, eso quiere decir que ya es el momento ya cuando la burbuja entró en una explosión total. Y de ahí cuando se produce la erosión por el impacto, ¿no? La formación de jet viene siendo el impacto de la burbuja con la superficie. Esta implosión, se puede decir, o implosión, es tan poderosa que puede hacer hoyos o picaduras en metales muy fuertes, incluso en metales así que, metales como acero fundido, todo ese tipo de metales fuertes.
Este desgaste es muy común, de hecho, en bombas hidráulicas, especialmente en aquellas en las cuales existen restricciones en la entrada de fluidos. ¿Qué quiere decir esto? Que es una entrada de fluido pues, que no es un ingreso de fluido fácil. La cavitación además puede ocurrir también en chumaceras, donde la presión del fluido se incrementa en la zona del cojinete. Como se observa en la imagen, esas pequeñas hendiduras o esos pequeños hoyos se debe a que, como hemos dicho, estas burbujas entran a una presión muy alta, entonces chocan con lo que viene siendo el material y se producen ese tipo de picaduras, también se les llama, ¿no? No es necesario, de hecho, que el metal o la superficie de los metales entren en contacto con ellas mismas, ya que, como hemos dicho, se producen a través de estas burbujas de vapor, ¿no? Estas claras o picaduras es un término general usado en el análisis de falla para describir casi cualquier hoyo circular, ¿no? A fondo, áspero, ubicado en la superficie del metal. El análisis de falla se usa para determinar un mecanismo de desgaste a una falla específica. Si se llega a determinar el mecanismo de desgaste, entonces se puede tomar acciones específicas, correctivas, ¿no? Hacia qué tipo de desgaste, que puede ser simplemente para disminuir la recurrencia de la falla. Por desgracia, existen tipos de mecanismos de desgaste combinado, ¿no? Que se debe a esto, que no solamente es un tipo de desgaste, sino que pueden ser varios tipos de desgaste, lo cual complica la selección y la tarea de hacer de determinar qué mecanismo o qué acción correctiva se puede tomar, ¿no? Se debe de tomar. Y los tipos de desgaste por cavitación son dos. Las vaporosas, que son aquellas que se producen con la entrada de vapor de agua en el aceite. Posteriormente, el incremento de la presión provoca que las burbujas lancen dañando la superficie. Es prácticamente la que hemos estado comentando, ¿no? Son aquellas que produce cuando el vapor de agua, o sea, entran al aceite, el sistema de lubricación, y hay un incremento de presión y al momento de la burbuja chocar con la superficie del material, esta crea una explosión, la cual hace un daño por cavitación vaporosa en el metal, ¿no? En la superficie. La gaseosa es un proceso de difusión. Conforme las burbujas no comprensibles pasan a regiones de alta presión, se colapsan produciendo intensas presiones señalando la superficie. Esto es prácticamente parecida, nomás que estas son burbujas que se tardan más en comprimir esas altas presiones, ¿no? Son burbujas que no presentan la misma estructura química, se puede decir, que las burbujas vaporosas, ya que presentan una tardía reacción a la alta presión, ¿no? Pero igual en su momento, cuando chocan con la superficie, se produce esta explosión e igual crean daños al material.